Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Pueblo Nuevo, de Azul y de Olavarría, como también todos aquellos que se están conectando y están ya esperando para poder compartir juntos, como dice la palabra, juntos y en armonía, conectados primeramente con el Señor, pero también unos con otros, aunque no lo podemos hacer físicamente, sí hacerlo de forma y de manera espiritual. Así que quiero invitarte en primer lugar a que podamos orar. Vamos a orar. La Biblia habla que donde dos o tres se ponen de acuerdo en su nombre, en el nombre de Jesús, Él estaría manifestándose allí. Así que oramos. Yo quiero que me acompañes para que hoy pueda correr la palabra de Dios, llegar a nuestros corazones, porque no es palabra de hombres, sino es palabra de Dios. Le decimos una vez más, como el apóstol Pedro le dijo: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Y en este tiempo tan especial, de tanta confusión, en este tiempo tan convulsionado, más que nunca necesitamos su palabra. Esa palabra que nos da paz, esa palabra que nos da seguridad, esa palabra que abre camino en medio del mal. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo, porque en el acuerdo hay poder. Y yo me pongo de acuerdo con todos los hermanos, tanto de aquí de la iglesia de Azul, como todos los que están escuchando de aquí de Azul, de la ciudad de Azul, la iglesia de Olavarría, los hermanos de la Madrid, de diferentes lugares que se están conectando, de Tandil, de Médanos, de Bahía Blanca, y de cualquier lugar que se estén conectando. Nos ponemos de acuerdo para pedirte, Espíritu Santo, que vengas sobre nosotros, que te manifiestes sobre nosotros, que podamos tener un hermoso tiempo en tu presencia, Señor. Sabemos que estamos anhelando y extrañando el poder juntarnos físicamente, pero hoy nos toca esto. Hoy nos toca un altar en nuestras casas, un altar en nuestras familias, y predisponemos nuestro corazón. Y en el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre todo espíritu inmundo que quiera levantarse en contra de tu presencia, en contra de tu palabra, en contra de lo que quieres hacer ahora, Señor, en este domingo de resurrección. Bendecimos las demás congregaciones, bendecimos todos aquellos que también ahora están saliendo en vivo y están preparando para que tu gloria se derrame a través de la palabra, Señor, que tu gloria comience a manifestarse, Señor, en cada corazón, en cada hogar. Y, Señor, también te pedimos que nos hables. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, antes de compartirle el mensaje, quería anunciarles algo que tiene que ver con la obra, que es una semana especial de oración por todos los niños. ¿Sí? Vamos a orar por los niños en este mes especial donde el Ministerio de Impacto está preparando sorpresas y está trabajando como lo ha estado haciendo en todos estos meses, vía online, pero han trabajado y se han adaptado a este tiempo para que nuestros niños, los niños de la congregación, sean bendecidos, como también los padres. Así que estén atentos a toda esta semana que se le van a mandar a partir de mañana, motivos para orar por los niños. ¿Sí? Estén atentos a lo que el Ministerio Impacto esté haciendo. ¿Sí? Así que vamos a comenzar a orar desde este domingo hasta el 16. Y en esta noche especial vamos a orar específicamente para que podamos alcanzar a los niños a través de las redes sociales. Orar para llegar a los niños que todavía no han sido alcanzados a través de las redes sociales. Así que, ¿qué les parece si oramos? ¿Sí? No tengo dudas que detrás de cada niño hay un propósito. Y el Señor quiere en este tiempo bendecir, cubrir, cuidar a los niños. Sabemos que los niños también están sufriendo este cambio, esta adaptación en lo que es la cuarentena y lo que es esta pandemia. Y vamos a orar para que el Señor los cubra, pero por sobre todas las cosas, para que el Señor
alcance y toque los corazones de esos niños que todavía no han sido alcanzados por las redes sociales. Creo en la evangelización del niño. A los 9 años acepté a Jesús como Señor y Salvador. Y aunque en esa edad no pude de alguna manera entender plenamente el mensaje, sí recuerdo que el predicador dijo: ¿quién quiere aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Y eso selló mi vida. Y yo creo en la evangelización del niño y creo que en cada niño hay un potencial y hay un presente. Así que oremos para aquellos niños que hoy la están pasando mal, que hoy están en familias donde no está Cristo, donde no está la paz, donde no gobierna la paz, donde hay violencia, donde hay abandono. Oremos, vamos a orar específicamente por aquellos que el Señor va a alcanzar a través de las redes sociales. Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo para interceder por cada niño, Señor. Por cada niño que hoy está sufriendo este cambio, hoy está sufriendo la adaptación a esta pandemia, la inactividad, Señor, pero también oramos por todos aquellos que todavía no te conocen y que tú ya les pusiste nombre, Señor. Toca esos corazones, Señor. Toca a cada uno de esos niños, Señor. Son tu tesoro más preciado. Tú eres, Señor, quien va a manifestarse con poder, Señor, en cada uno de ellos, y te pedimos que los cubras con tu sangre. Y dale, Señor, a todos los ministerios que trabajan con niños, las estrategias, las herramientas para poder llegar a cada uno de ellos, Señor. Los cubrimos con tu sangre y declaramos también, Señor, salvación para todos esos niños que en este tiempo van a correr a tus pies. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Así que no dejen de estar atentos, cada día va a haber un motivo especial para orar por los niños. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a Éxodo. Vamos a leer en Éxodo capítulo 14. Éxodo 14. Vamos a estar leyendo desde el primer versículo en adelante. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Midgol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo voy a endurecer el corazón del Faraón para que los siga, y seré glorificado en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que soy Jehová. Y ellos lo hicieron así, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del Faraón, su siervo, se volvió contra el pueblo, y dijeron: como hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva. Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón del Faraón, rey de Egipto, y lo siguió a los egipcios. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos, pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todos sus ejércitos, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto?
Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, dejanos servir con los egipcios, que morir nosotros en el desierto? Mejor es que fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y verán la salvación que Jehová Dios hará con vosotros, porque los egipcios no habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo le glorificaré. Me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en los carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, o sea, detrás de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso en sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Hasta ahí parte de la palabra del Señor. Lo primero que quiero en esta noche es poder contextualizar el tiempo que estamos viviendo. Y cuando digo tiempo, no es tiempo cronológico, no el tiempo cronos, sino el tiempo kairos. El tiempo kairos es lo que Dios está haciendo en este tiempo cronológico, en este 2020. Muy raro, muy difícil, de caos, de violencia, de hambre y de virus, de muerte. Pero hay algo que Dios está haciendo. Aunque parece que estuviéramos encerrados, Dios siempre está obrando. Aunque tal vez podamos sentir muchas veces el silencio de Dios. Como dice la palabra allí, que de repente el ángel de Jehová, Jesús, ya no estaba delante. Se había ido atrás. Y como se había ido atrás, ellos no lo podían ver. Pero Él estaba atrás obrando. Y ellos tenían que marchar y tenían que caminar. Así el pueblo de Dios tiene que marchar en este tiempo, y tenemos que encontrar una salida en medio del mar, en medio de la encrucijada. El libro de Éxodo, su nombre significa justamente salida exitosa. Éxodo significa salida, así como Génesis significa origen y habla de la creación de Dios, así como Levítico tiene que ver con los levitas, y cada nombre tiene un propósito en la Biblia. Éxodo significa salida. Y era el plan de Dios para que el pueblo de Israel pueda salir de la esclavitud de Egipto, pueda salir de la encrucijada entre los egipcios y el mar en el desierto, y puedan llegar al otro lugar pasando el Mar Rojo, donde se encontraba la tierra prometida. Por supuesto, nosotros hoy, como siempre decimos, tenemos la historia terminada. Entonces ya sabemos cómo es el resultado, ya sabemos todo lo que Dios hizo, pero ellos no sabían nada. Ellos tenían que avanzar en fe sin ver nada, tal vez como ahora. Por eso Dios nos va a dar una salida exitosa. Yo quiero declarar esta palabra profética para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a salir
airoso. El pueblo de Dios va a salir en victoria después de este tiempo. El pueblo de Dios va a aprovechar tremendas oportunidades, porque Dios no ha dejado de cambiar sus planes porque haya venido esto. De hecho, está en sus planes. Como decimos, no es que el enemigo le ganó la pulseada a Dios. Dios permitió esto, pero detrás de esto hay una gran victoria y una gran bendición para el pueblo de Dios, pero también para muchos que se van a rendir a los pies de Cristo. Ahora, tal vez nos encontramos como el pueblo del Señor en ese tiempo. El Señor nos hizo libre de los egipcios, nos hizo libre de ciertos pecados, nos hizo libre de la muerte, nos hizo libre de la depresión, nos hizo libre de la vieja manera de vivir. Llegamos a Cristo y comenzamos una nueva vida, pero ahora pareciera que los enemigos nos están persiguiendo y mirando hacia adelante no hay mucha certeza. No hay mucha certeza de cómo seguir, como estaba el pueblo. Pero sin embargo, Dios llegó a tiempo. Mi querido hermano, hermana, Dios siempre llega a tiempo. Él va a abrir ese camino donde creas que no lo hay. La salida, Éxodo, a través de Cristo, es nuestra salida. Hay una salida, hay una esperanza para nosotros, para nuestra familia, para el ministerio, para la iglesia, para el trabajo, para los proyectos, para los sueños. Para ellos fue el Señor, para nosotros también, pero a través de Cristo Jesús. Ese es nuestro éxodo. Entonces, como les decía, ellos estaban limitados. Ellos estaban en una situación límite. No podían mirar a ningún lado. No podían mirar para atrás porque estaban los enemigos. No podían mirar para adelante porque se terminaban mirando en desesperanza, porque no podían pasar el mar. Se iban a ahogar. Y no les quedó otra que mirar hacia el cielo, que mirar hacia arriba, que mirar al Señor. Tal vez estás en esta situación donde no sabes para dónde mirar, donde emprendés en los noticieros, los medios de comunicación, te conectás en las redes y ves muerte, y ves enfermedad, y ves dolor, y ves palabras derrotistas o escuchás palabras derrotistas, donde tal vez tenés que comenzar el lunes sabiendo que tenés que salir porque no te queda otra, o no te podés quedar en casa porque tus hijos tienen que comer, y se habla de contagios, y se habla de esto y de lo otro. Tal vez le hablo a personas que hoy están en una encrucijada porque tuvieron que cerrar sus comercios, porque ya no se vende como antes. Tal vez les hablo a personas que hoy en su matrimonio no están bien, porque lo que hizo esta cuarentena en realidad fue acelerar lo que ya se estaba gestando. Entonces el que estaba violento se puso más violento. El que estaba con problemas matrimoniales se agigantó ese problema. El que estaba con un problema de fe en lo que es congregarse, en lo que es buscar a Dios, comenzó a tener confusiones de querer irse, de querer dejar la iglesia, porque lo único que hizo esto fue acelerar lo que ya se estaba gestando. Y tal vez hoy en algún área te encontrás en una encrucijada. Tal vez esa encrucijada también tenga que ver con una enfermedad. Tal vez esa encrucijada tenga que ver con desesperanza, con no encontrarle la vuelta, con no encontrarle la salida. Decía un pastor, el pastor Carlos Braida, que es impresionante cómo están llamando en este tiempo adolescentes, jóvenes. No estoy hablando de adultos, sino adolescentes y jóvenes que tienen depresión, que ya no le tienen ánimo ni deseo de vivir por todo lo que está generando esto, que se encierran en las piezas y no quieren salir. ¿Por qué? Porque justamente esta situación el enemigo la está aprovechando para traer depresión, para traer pánico, para traer miedos, para traer angustia, para traer desazón, para traer desánimo. Pero Dios la va a revertir y va a abrir un camino en medio del mar. Y vamos a pasar al otro lado. Y cuando pasemos al otro lado vamos a tener ese himno de victoria, ese cántico que cuando pasaron al otro lado, tanto María como Moisés declararon, grande es el Señor, grande y poderoso es el Señor, porque echó a la mar a todos los carros del faraón y porque abrió caminos donde no había. Esto va a pasar. Yo quiero declarar una palabra profética. Esto va a pasar. No sabemos cómo, no sabemos los detalles del obrar de Dios. Cuando Dios le dijo al pueblo, marchen, no les dijo cómo iba a ser. No les dijo que iba a ahogar a todos
los enemigos en el mar. Solo le dio la orden, marchen. Hay detalles que Dios no nos da y que no necesariamente tenemos que saber. Pero hay una orden, hay una obediencia que tenemos que cumplir, que es marchar. Porque vamos a pasar al otro lado. Y cuando pasemos al otro lado, vamos a ver una gran victoria detrás de esto. Porque Dios será glorificado. En el Salmo 77, Asaf habla acerca de esto. Versículos 18 y 20. Te abriste camino en medio del mar. Era una oración del viejito Asaf, hablándole a Dios. Te abriste camino en medio del mar. Te hiciste paso entre las muchas aguas. Y no se hallaron tus huellas. O sea, nadie vio a Dios, pero Dios obró. Este hombre estaba declarando en este salmo que muchas veces no podemos verlo a Dios. Ni siquiera tenemos la exactitud de los detalles cómo Él obra. Pero sabemos que obra. Pero sabemos que está. Pero sabemos que hará cosas poderosas. Así Dios hará con tu vida. Así Dios hará en tu ministerio. Así Dios hará con tu familia. Así Dios hará con tus hijos. Así Dios hará en tus proyectos, en tus sueños. Entonces hoy declaramos que Dios va a abrir un camino donde no lo hay, aunque no vea sus huellas. Dios siempre llega a tiempo. Hoy esta palabra es para aquellos que se sienten cercados, como les decía, en algún área de su vida. Los que tienen para anotar, pueden anotar Isaías 43, 19, que también el Señor dice: abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Él va a abrir el camino en ese desierto de tu vida. Isaías 11, 15. Abriré camino y podrás cruzarlos. Podrás cruzar ese camino. Y primera epístola de Corintios 10, 13, uno de los pasajes que más fortaleza me da, y que cuando he pasado por momentos difíciles en mi vida me ha agarrado de esta palabra, que dice así: pero fiel es Dios, que no te va a dejar y no va a darte una prueba que no puedas resistir. Él te dará la salida en el tiempo justo. Dios no va a permitir que venga una prueba que tú no puedas resistir. Dios no es un Dios sádico. Dios te conoce hasta dónde puedes llegar. Y si la prueba ha sido fuerte es porque sabe que puedes llegar mucho más. Pero Dios te va a dar la salida. Dios no los dejó morir con los egipcios, ni los dejó que se ahoguen. Dios le dio la salida. Dios siempre nos va a dar la salida, aunque no lo veamos. Él va a abrir una senda donde no lo podamos ver. Y lo va a hacer con tus hijos, lo va a hacer con tus sueños, lo va a hacer con aquello que estás proyectando. Lo va a hacer en el momento justo, en el tiempo justo de Él, porque Él llega justo a tiempo. Y el propósito de esto es que Dios sea glorificado. Éxodo 14:4 fue clarito. No fue el faraón que le ganó la pulseada a Dios. No fue el enemigo ni las fuerzas de maldad que se levantaron contra Dios y Dios se descuidó y estaban prácticamente siendo perseguidos a filo de espada por los egipcios, el pueblo de Israel. No. Dice claramente en el versículo 4: yo voy a endurecer el corazón del faraón. Es un plan mío. Yo voy a permitir que ellos lleguen muy cerquita y los pongan bajo presión. Pero también yo me voy a glorificar y les voy a dar la victoria y les voy a dar la salida. Porque el plan de Dios era ese, era que Dios sea glorificado. Porque esa cultura politeísta tenían para cada necesidad un Dios. El Dios de la prosperidad, el Dios de la fertilidad, el último, el Dios de la muerte, Osiris. Y Jesús, el Señor, es el Dios que tiene la vida y que tiene la muerte. Entonces Dios iba a glorificar. Sí hay algo que les puedo decir, queridos hermanos y hermanas de la iglesia. Tenemos muchas preguntas. Con los pastores estamos presentando protocolos. A veces estamos en alguna fase, después retrocedemos a otra fase. No sabemos cómo seguir en ciertas áreas. Hay muchas dudas, pero sí les puedo decir que tengo una certeza. Que Dios se va a glorificar en esto. Que Dios se va a glorificar y va a bendecir a su pueblo, que Dios nos va a dar la victoria y que esto va a pasar y que el día que pase
va a ser una marca de más de tantas batallas de bendición y de victoria. Y que va también a ser, para todos aquellos que aman al Señor, va a ayudar a bien. Va a ser para una gran cosecha y un gran avivamiento. Dios se va a glorificar. Versículo 4 dice, esto va a pasar para que yo me glorifique. Y Dios fue glorificado. Entonces, dejemos de pensar que el enemigo está ganando la batalla, que la muerte se está levantando. Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Nada se le escapa a Dios. Él está sentado en el trono. Por supuesto que Dios permite cosas. Y las cosas secretas muchas veces le pertenecen a Jehová. Porque tal vez una de las preguntas, bueno, ¿y por qué estoy pasando esto ahora? ¿Y por qué me está pasando esto con mi hijo? ¿Y por qué tuve que infectarme de este virus? ¿Y por qué tengo esta enfermedad? ¿Y por qué el despido? ¿Y por qué no puedo avanzar? Estamos llenos de los porqués. Pero transformemos el porqué en para qué. Porque tal vez el porqué no lo tengamos. Las cosas secretas le pertenecen a Jehová. Y tal vez Dios se guarde los detalles porque todavía no estás preparado. Pero no tengo dudas de que Dios te va a dar la salida y va a haber un para qué. Aquello que te está pasando es un para qué. Es para poder bendecir nuevamente, para poder salir victorioso, pero para poder bendecir a aquellos que van a pasar por esas situaciones adversas que vos pasaste. Yo le preguntaba cómo saldrá la iglesia después de esta pandemia. Y no tengo dudas que si busca del Señor, que si está en la revelación de Dios, se va a potenciar y va a salir una iglesia fortalecida, una iglesia madura, una iglesia preparada, con la mies preparada, con la cosecha preparada para poder trabajar. Pero es parte de la vida, es parte de la vida. Las pandemias y los virus son parte de la vida espiritual muchas veces en ciertas áreas de nuestras vidas. Las dificultades, las encrucijadas, el no saber cómo seguir. He escuchado muchas veces en la consejería pastoral, ¿cómo sigo, pastor, después de esto? ¿Cómo puedo seguir después de la pérdida de un hijo? Una vez me dijeron, ¿cómo puedo seguir después de esto? Y no entender. ¿Y saben qué? No es cómo, sino que hay que seguir. Porque Dios está con nosotros. Aunque tal vez no lo veamos, la vida debe seguir. La vida debe seguir. En esa situación le dije a esa mamá, es que tenés un esposo y tenés otros hijos. Vos no podés morir con la muerte de tu hijo. Tu hijo está en la presencia de Dios, porque era un bebé. Pero vos no podés matar a tus otros hijos, a tu esposo y todo lo que es la vida. Aunque haya un duelo que tengas que pasar, en algún momento vas a tener que sacudirte y seguir. Muchas veces hay que sacudirnos y seguir. Para no morir, para no quedarnos allí. Entonces, es parte de la vida. Es parte de la vida. Agar tuvo que seguir con su bebé cuando fue desechada. José tuvo que seguir cuando lo tiraron al pozo y se sentía morir traicionado. Moisés tuvo que seguir cuando no sabía qué hacer en el palacio. David tuvo que seguir adelante cuando el ejército de Saúl y el propio Saúl lo estaba persiguiendo y no se pusieron a pensar y a decir qué es de mi vida. Tuvieron que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir. Si estás ahí con algún familiar, algún amigo mirando este vivo, decirle ahí al que tenés al lado, hay que seguir adelante. Tenemos que seguir, no podemos mirar atrás. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para preservación del alma. El mismo Jesús tuvo que mirar en Getsemaní la cruz y decir, yo tengo que seguir adelante, tengo que pasar por esa cruz. Y sé que al tercer día voy a resucitar. Por eso en el Salmo 18, 19 lo dice claramente, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová es mi apoyo y mi fortaleza. Pero Él me sacó al lugar espacioso y me libró. Él me sacó al lugar. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Era un oráculo profético. Los salmos hablan mucho de lo que Jesús iba a hacer. Estaba diciendo que estaba en un lugar apretado, en un lugar donde se estaba asfixiando. Y ese lugar era la cruz. Pero sin embargo, Dios lo libró y al tercer día fue libre de ese lugar apretado,
ese lugar encerrado y Dios le dio la victoria. Así nos dará la victoria. Dios nos va a sacar a un lugar espacioso. Dios nos va a dar la victoria y vamos a poder decir, pasamos un tiempo difícil como sociedad, como ciudad, como iglesia, pero acá estamos, como el monte de Sión. Acá estamos firmes en los propósitos que Dios tiene, porque por alguna razón Dios permitió que seamos la generación de la pandemia, que seamos la generación de 2020, para poder predicar, para poder avanzar, para poder cumplir los propósitos. Así que Dios va a abrir camino. Yo quiero que identifiques ese mar que se ha parado adelante tuyo, que tal vez tenga que ver con algún problema económico, como les decía, una enfermedad, un gigante, algo que los esté perturbando, un problema matrimonial. Ese mar que parece que no podés avanzar, que te ha paralizado, y los enemigos perturbadores de atrás, pero quiero que lo identifiques, porque en esta noche vamos a declarar que quedan bajo los pies de Cristo y vas a poder caminar en fe. Pero hay principios para esto. Esto no es mágico, el Evangelio no es magia. El Evangelio es aplicar principios de la palabra de Dios, y uno de ellos es el primer principio: cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Vamos a leer en Éxodo capítulo 14, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo cual los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto? Fíjense, ellos habían salido victoriosos, vieron la mano de poder, y dice la palabra que salieron con la mano de poder de Dios, y vieron las señales, vieron el poder de Dios manifestado a través de las plagas. De hecho, se fueron con riquezas. Dios les dio gracia y los egipcios le dieron todas las riquezas. Vieron el poder de Dios, viendo cómo la misma muerte no tocaba sus vidas ni a sus primogénitos. Pero sin embargo, aún viendo todo eso, le dieron lugar a los pensamientos, porque vino el peligro, miraron hacia atrás, dijeron: aquí no podemos seguir adelante. Se sintieron en una encrucijada y estuvieron presionados. Si quieren conocer cómo piensa una persona, cómo actúa una persona, lo vas a ver en la presión. Cuando la persona esté bajo presión, ahí va a salir en realidad lo que hay. Ahí no se puede ocultar. Donde hay presión, sale lo que hay dentro. Y lo que hubo dentro era lo que ellos pensaban en sí. Ellos estaban pensando y empezaron a pensar. Esta es la cadena. Lo que pensamos, hablamos. Y lo que hablamos, hacemos. Arranca con el pensamiento, nuestro corazón, en nuestra mentalidad, nuestros pensamientos. Luego hablamos eso, porque es lo que pensamos, y luego actuamos. Y así fue. Menos mal que se levantó Moisés y les dio una declaración profética que ahora vamos a hablar. Pero ellos comenzaron a pensar: ¿no era mejor? ¿No había sepulcros en Egipto para morir en paz? En los sepulcros, ¿no es mejor servirles que terminar muriendo a filo de espadas o ahogados? Empezaron a pensar y le dieron lugar a los pensamientos. Por eso el primer punto es: ¿qué estás pensando? Así como la red social la Face te pone ¿qué estás pensando? El Señor te pregunta: ¿qué estás pensando? Porque aquello que estás pensando es lo que va a gobernar tu vida. De hecho, proverbios significa pensamientos que gobiernan. Y cuando uno se llena de la palabra de Dios, va a gobernar en sabiduría. Entonces, pensar mal, al ver el peligro, te lleva a decir mal y te lleva a hacer. Cuando hay un problema, cuando hay un peligro o una encrucijada, lo primero que se va a levantar va a ser la batalla de nuestros pensamientos. Ahí está la guerra espiritual.
Fíjense que se define mentalidad como un conjunto de pensamientos y creencias. Tu mentalidad marcará la diferencia en este tiempo. Ante el problema, ante esta situación, en este tiempo difícil, lo que pienses va a marcar tu vida, va a marcar la diferencia. Por eso que la Biblia dice que los pensamientos de Dios son de bien y de paz. Y ahí hay una guerra, hay una batalla. Como cuando estoy hablando de la mentalidad, cuando se levantan fortalezas mentales es muy difícil. Solo Dios puede romper esas fortalezas mentales y vos podés construir nuevamente otros pensamientos. Pero si tus pensamientos siempre son, me va a pasar algo malo, si tus pensamientos siempre son pesimistas, si tus pensamientos siempre son derrotistas, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a obtener esto? Es muy difícil que puedas soñar. Es como cuando uno va a alguna montaña, a algún lugar, y hay un camino, hay un sendero, hay un camino que te va llevando a ese lugar, ¿no? Y ese camino, ese sendero, en realidad se hizo no por una pisada, ni por 2, ni por 3, sino por años y años de personas caminando por ahí. Bueno, eso, la montaña es tu mente. Y ese camino marcan los pensamientos que vos tenés, porque mentalidad es un conjunto de pensamientos y de creencias. Entonces, si ya se hizo un camino de derrota, ya te vas a levantar con esa marca, con ese camino. Si ya se hizo un camino de pensamientos de mal, de pensamientos de angustia, y fíjense que la mente, que tiene que ver con el cerebro y tiene que ver también con nuestras emociones, después comienza a obrar en nuestro físico, comienza a manifestarse. Somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué camino estás marcando en la montaña de tu mente? ¿Estás marcando caminos de bien, caminos de bendición, o estás pensando mal? Ellos empezaron a pensar mal. Y los pensamientos de Dios son buenos, pero también hay pensamientos del enemigo o pensamientos propios que el enemigo utiliza. Como les decía, pensamientos derrotistas, pensamientos de maldad, pensamientos de envidia, pensamientos de división. Por ejemplo, en Génesis 50:20 dice que, específicamente, algunas versiones dice que los hermanos de José planearon hacerle mal a José. Planearon. Pero hay versiones donde dice pensaron, porque en realidad todo plan sale de un pensamiento. Y los hermanos se dejaron utilizar por esos pensamientos de envidia, de mal, y terminaron vendiendo y traicionando a José. Es por eso que tenemos que tener cuidado cuando vengan esos pensamientos y los tenemos que identificar. Martín Lutero decía y declaraba: no puedo impedir que los pájaros revoloteen sobre mi cabeza, sobre el nido, pero sí puedo impedir que hagan nido, que aniden. Entonces muchas veces van a querer venir esos pensamientos invasivos. El no podés, el te va a ir mal, el no te van a salir las cosas. A veces ni siquiera es el enemigo, son pensamientos propios que el enemigo utiliza. Pero vos los tenés que llevar cautivo a Cristo Jesús, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo Jesús. Todos se inician los pensamientos, así como los hermanos iniciaron la muerte o querer matar a José. ¿Se acuerdan David? Fíjense el poder de un pensamiento, ¿no? David tuvo pensamientos de valentía, diciendo: yo tengo que matar a este gigante, porque ¿quién se va a levantar contra el Señor? Y a través de ese pensamiento Dios le dio la victoria. Y lo fue llevando. Qué importante que es el poder de un pensamiento. Y de varios, ¿no? Ni hablar de varios. Pero fíjense que también tuvo malos pensamientos al que dio lugar. ¿Se acuerdan cuando pensó y dijo en sí: voy a hacer un censo, a ver cuánto tengo? Y el propio general Joab le dijo: no hagas tal cosa que le va a desagradar, que a Dios no le va a agradar, no hagas tal cosa, tal aberración. Pero todo inició en un pensamiento. O cuando dijo, pensando: hoy me voy a quedar y no voy a ir a la guerra, y luego terminó cayendo. O cuando elaboró un pensamiento para asesinar al hombre que había,
a Urías el Eteo, que era el esposo de la mujer que se había acostado, y hubo un pensamiento y elaboró todo un plan de asesinato para mandarlo a la guerra y matarlo. Pensamientos buenos y pensamientos malos. ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que estás pensando? Filipenses 4:8 dice: en todo lo bueno en esto pensar. Así que cuando venga un pensamiento de lo que sea que no venga de Dios, desecharlo en el nombre de Jesús. Desecharlo en el nombre de Jesús. Porque hay que pensar lo bueno. Segunda Epístola de Corintios 10:5 habla acerca de derribar las fortalezas de maldad. Una nueva mentalidad. Pensemos en bien, pensemos en que Dios nos va a dar la victoria, pensemos en salud, pensemos en sanidad, pensemos en libertad, pensemos bien de nuestros hijos, pensemos bien de la iglesia, pensemos bien del ministerio, porque si pensamos bien, vamos a hablar bien. ¿Y saben qué es hablar bien? Bendecir. Bendecir es buen decir, maldecir es maldecir. Dejemos de maldecir, dejemos de hablar mal de nuestro hermano, del ministerio, dejemos de hablar mal del esposo, de la esposa, de la iglesia, dejemos de hablar mal del otro y hablemos bien de nuestra ciudad. Pero todo no se inicia en lo que hablamos, sino en lo que pensamos. Así que el pueblo de Israel necesitaba cambiar la manera de pensar. ¿Y cómo se pudo parar esa manera de pensar a lo cual ya habían hablado y ya le estaban reclamando a Moisés? En segundo lugar, para poder ver que ese camino se abre, que ese mar se abre, es declarar, o hacer, mejor dicho, una declaración profética. Y vamos a ir al versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová que hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilos. En segundo lugar, necesitamos hacer una declaración profética. Moisés hizo una declaración profética porque les dijo: declaración significa poner en claro a través de los dichos. Y hay poder en la palabra. La palabra es para vida y para muerte. Lo dice la propia palabra, valga la redundancia. Entonces Moisés hizo una declaración profética. Los vio que estaban pensando mal, los vio que estaban desanimados, los vio que estaban ya hablando mal. Y él se levantó y dijo: no teman, no teman. Una declaración profética. Ahora la pregunta es: ¿por qué profética? Moisés de alguna manera sabía que nunca más iban a ver a los egipcios. Moisés sabía que el pueblo iba a pasar en seco. Moisés en realidad creyó en fe, y a través de creer en fe lo declaró proféticamente. A veces no lo vas a ver físicamente, pero vos lo tenés que declarar proféticamente, porque hay poder en la palabra. Entonces vos tenés que decir que tu hijo va a servir al Señor, que tus nietos van a servir al Señor. Vos tenés que decir que ese ministerio va a ir bien a pesar de las luchas, a pesar de las guerras. Vos tenés que declarar palabra profética de victoria, que vas a pasar este tiempo de pandemia. Vos tenés que declararlo. Así como lo hizo Moisés, la declaración profética. Así que esto es lo que quiero declarar proféticamente, y aún mayor, porque lo tenemos a través de Cristo Jesús, a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo, quiero que lo leas, pero lo quiero declarar. Y Moisés le dijo al pueblo: no teman, no temas. No temas al virus, no temas a la enfermedad, no temas a la recesión económica, no temas a lo que va a pasar después, no temas, porque Jesucristo está con vos. Y no solamente está ahora, sino estará todos los días, aún hasta el fin del mundo. No temas, no temas en tu familia, no temas. Estad firmes, les dijo. Es tiempo de pararnos firmes en la fe. Este es el tiempo de conocer la fibra de la fe de cada cristiano. Porque adorar y creer en Dios cuando las cosas van bien puede pasar. Pero cuando las cosas comienzan a tornarse complicadas, cuando nos sentimos en una encrucijada, es ahí donde el cristiano debe mantenerse firme en la fe, para que Dios se glorifique. Estar firmes.
Le hablo a aquellos que se han sentido cansados, que se han sentido movidos, que se han sentido sacudidos, que se han sentido de decir, ¿para dónde agarramos ahora? Estad firmes, porque Cristo te dará la victoria. No temas. Y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque nunca más van a ver a los egipcios. Nunca más. Y Jehová peleará por ustedes. Dios va a pelear por nosotros. Esperemos en Él, esperemos en fe, porque Él nos conoce. Él sabe nuestra necesidad y Él sabe hasta dónde podemos soportar. Él peleará por tu vida. Él peleará por mi vida, Él peleará por mis hijos, Él peleará por su iglesia. Aquellos pastores, siervos o líderes que dicen, ¿cómo va a seguir la iglesia si no está pudiendo ser contenida, si no se puede? Es la iglesia del Señor, no es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo, es la esposa de Jesús y Él va a cuidar a su esposa y Jesús la va a sostener y Jesús la va a fortalecer y Jesús le va a dar la victoria. Y por el contrario, cuando esto termine, estaremos más fortalecidos, más maduros y seremos muchos más en todas las congregaciones. La iglesia va a crecer porque no es iglesia nuestra. Y la iglesia no depende de un aparato tecnológico. La iglesia depende de Jesucristo. Y Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario. Entonces, esa es la declaración profética que tienes que hacer. Te tienes que levantar. Cada mañana le tienes que decir a tus hijos, a tus hijas, a tu esposo, a tu esposa, vamos a salir adelante. Aunque estemos en dificultad, Dios va a abrir una puerta, Dios va a abrir un camino donde no lo hay. Eso es declaración profética. Y entiéndanme bien, y espero explicarme, no estoy hablando de declaración propia, de autoayuda, no, porque separados de Cristo nada podemos hacer. No estoy hablando de pensamientos positivos ni nada de eso, estoy hablando de que sin Cristo nada podemos hacer. Lo tenemos que declarar. En tercer lugar, debemos marchar. Versículo 14 le dijo, y 15 le dijo, ahí ya no es Moisés el que declaró proféticamente. Ahí fue Dios quien le dijo, ¿por qué claman a mí con miedo? Dios le dijo, ¿por qué claman con miedo? Marchen. Y no le dio nada más que la orden de marchar. Se guardó todos los detalles el Señor. Aquellos detalles que a veces queremos saber. Entonces Moisés le dijo lo mismo, marchemos. Dios dijo que marchemos, marchemos. Y en el versículo 19 dice algo muy fuerte. Dice que el ángel de Jehová se apartó. Y la columna se apartó. Y en vez de estar adelante, el ángel de Jehová estaba atrás. Así que ellos tenían que marchar para adelante. Y no podían ver. Yo le hablo a personas que tal vez hoy sienten el silencio de Dios en algún área de su vida. Y sintieran como que de alguna manera no hay respuesta. Que no veas, que no escuches, como le pasó al pueblo, no quiere decir que Dios no esté orando. Dios está orando. En el silencio tuyo, en el silencio de Él, Dios está orando. Tienes que seguir adelante y tienes que marchar. Dice la palabra que marcharon, que obedecieron. Hay un momento donde hay que hacer. Donde está bien la palabra, donde está bien pensar, donde está bien pensar en bien, en el Señor. Hay un momento donde ya hay que hacer, hay que obrar, hay que marchar, porque la fe sin obras está muerta. Y este es el momento donde Dios le está diciendo a la iglesia a marchar, a darle pan al hambriento, a orar, pero también a hacer, a proyectar, a soñar, levantarte cada mañana y empezar a notar lo que Dios quiere, porque este es el momento donde Dios le está dando diseños proféticos a los siervos, a los líderes, para lo que va a venir por delante. Decía el apóstol Deiro, Pablo Deiro, teólogo, él decía, tenemos una gran oportunidad después de esto, porque después de esta pandemia, que no sabemos cuánto tiempo va a llevar, va a venir hambre. Y no hambre solo en África. Argentina va a quedar sumida en una recesión económica, va a venir hambre, y ese hambre va a traer violencia. Y esa violencia va a traer desesperanza. Y esa desesperanza va a traer caos. Y cualquiera que escuche eso dice, bueno, ¿y dónde está lo bueno de esto? Lo bueno de esto es que ni los políticos, ni la sociedad, ni ninguna ideología, ni ninguna secta, ni ninguna otra religión le va a poder dar lo que los cristianos le vamos a poder dar a la sociedad. Porque va a estar desesperada para poder llegar a Jesucristo.
va a estar desesperada para que le demos ese amor que ninguna de todas esas instituciones tiene. Y vamos a tener la oportunidad de darle ese amor, de darle la salida, de decirle es Cristo quien puede cambiar tu vida, quien puede cambiar tu familia. Entonces es una gran oportunidad. Tenemos que marchar, a pesar de que no veamos, hacer, proyectar. Comienza a notar lo que Dios te va a marcar. Súbete a un monte alto en el secreto. No hagas por hacer. Haz lo que Dios te manda hacer en este tiempo. No caigas en querer hacer cosas y activismo que no tiene nada que ver con lo productivo de Dios. Marchar significa que tenemos que seguir haciendo y seguir teniendo la revelación de Dios como si no estuviera la pandemia. Por supuesto, como siempre decimos, Romanos 13, sometiéndonos a las autoridades, teniendo respeto, pero tenés que seguir proyectando. ¿Por qué los adolescentes, los jóvenes y toda esta generación está entrando en desesperación, en desánimo, en depresión? Porque el enemigo quiere anular los sueños, quiere anular los proyectos. Entonces este tiempo vos tenés que contrarrestar, soñando, visionando, viendo lo que Dios va a hacer. Comenzar a soñar, a proyectar naciones, libros, lo que Dios te pone, el ministerio, trabajo, empresa. Este es el momento, porque después de esto va a quedar una gran oportunidad y los hijos de Dios la tienen que tomar. Tiempo y ocasiones acontecen a todos, oportunidades de comprar una propiedad, oportunidades de hacer negocios en el Señor, oportunidades de viajar a predicar el Evangelio, oportunidades de sueños y de proyectos. Eso significa marchar. Marchar significa hacer. No dejes de hacer, porque donde te inmovilizás, te vas a fosilizar. Donde te quedás quieto y dejas de soñar, y de alguna manera tu vida se te hace una rutina en este tiempo y dejas de proyectar y dejas de marchar, le diste lugar al enemigo. Tenías que marchar. Por eso Dios dijo marchar. No le dijo cómo iban a ser las circunstancias. No le dijo marchen que el ángel de Jehová los va a cuidar. Marchen que ahora cuando levante la vara Moisés el mar se va a abrir. No le dijo nada. Solo tenían que marchar. Tenés que marchar. Aunque no sepas los detalles. Tenés que seguir. Aunque no sepas cómo va a seguir esto, tenés que seguir adelante. Y por último, para poder ver que se abra el camino, es levantar la vara. Acá ya Moisés en el versículo 16 dice que levantó la vara, levantó la mano hacia el mar y el mar se abrió. Pero primero levantó la vara. Ya no fue una declaración profética, ya esto fue una acción, un acto profético. Se movilizó y levantó la vara. Y el mar se abrió. No se abrió ante el mar. No esperes que se abra el mar para que levantes la vara y levantes victoria y cantes. Regocíjate, oh estéril, dice el Señor. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se va a regocijar un estéril? No, es porque regocíjate antes, porque aunque sos estéril, Él te va a hacer dar a luz y vas a ver la mano del Señor. Regocíjate antes. Entonces yo te invito a que puedas con tu familia planificar, alabar al Señor y agradecerle antes, que levantes la vara antes para que el mar se abra y ya le digas gracias Señor por ese ministerio, gracias Señor porque pasaremos victoriosos esta pandemia, gracias Señor, nos gozamos, levantamos la vara proféticamente antes, porque sabemos que vamos a salir victoriosos de esta situación y vas a abrir un camino en medio del mar. La vara no solamente tenía que ver con el concepto profético de agradecer antes, sino también las varas representaban autoridad, como los reyes con los cetros, la autoridad. Entonces muchas veces levantó la vara Moisés, y Dios hizo cosas poderosas, porque en realidad no era la vara, sino que era la presencia de Dios que le estaba dando autoridad. Ahora quiero decirles, nosotros no tenemos que levantar ninguna vara. Estuve tentado a agarrar algún palo de acá del patio para darles el ejemplo. Pero nosotros no tenemos que levantar ninguna vara, porque ya se levantó en la cruz del Calvario, en ese madero, la victoria. Ya el Señor nos dio autoridad. Ese madero representa autoridad. Nosotros no tenemos que agarrar ningún objeto, porque no es la vara hoy,
sino que es ese madero, es esa cruz donde Jesucristo murió y resucitó, donde nos dio autoridad. Nosotros tenemos el poder a través del sacrificio. Y ese poder, esa autoridad que el Señor dijo, y les daré poder, autoridad. Les daré poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Nosotros como Moisés hoy tenemos algo mucho más poderoso que esa vara. Tenemos la autoridad de Cristo, que fue a la cruz del Calvario, que le arrebató las llaves de la muerte a Satanás y que hoy nos las da a nosotros, a esa autoridad, la misma autoridad, para poder levantar la mano y declarar que tenemos la victoria. Levanta la vara significa poder de Dios. No te olvides de esto, iglesia, que nosotros tenemos el poder de Cristo y Cristo está en nosotros. No nos tenemos que olvidar de eso. Porque así como hemos hecho campañas y Dios sanó de cánceres, Dios sanó de enfermedades terribles, las próximas campañas que van a venir van a hacer que Dios va a sanar a muchas personas de COVID, a muchas personas de otros virus. Vamos a hacer campaña, porque nosotros tenemos el poder, tenemos la vara para poder levantarla y declarar que en Cristo hay sanidad. No nos olvidemos de esto, cuidado, porque el enemigo ha querido intimidar a la iglesia. Una cosa es ser prudente, pero otra cosa es no tener fe. Tenemos que tener fe, que por las llagas de Cristo somos curados. Tenemos que tener fe, tenemos que levantar la vara. Y la vara representa lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay otro nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. En este tiempo Cristo va a ser glorificado. Me reía de alguna manera, no, por supuesto, de manera burlona, pero me causó gracia escuchar que un cura católico en Buenos Aires, desesperado, le estaba diciendo a la gente que no vaya a la iglesia. Y el concepto era ahora, en este tiempo donde lamentablemente hay una idolatría en nuestra nación argentina sobre el santo que da de alguna manera, San Cayetano, que da de alguna manera pan y trabajo. Y este cura dijo, porque se le había abarrotado la gente, tiene necesidad, y fue a buscar a ese lugar. Y el cura dijo, quédate en casa porque San Cayetano va a tu casa. O sea, de alguna manera se lavó las manos y dijo, no vengan acá a la iglesia, porque había temor, porque había miedo. Y por supuesto que toda esa gente desesperada tiene que saber que no es un santo quien va a proveer, quien va a ser el proveedor, porque yo te puedo asegurar que los hijos de Dios en este tiempo podemos decir, no es un santo, es Dios quien provee y está enriqueciendo y bendiciendo al pueblo para poder dar, para poder bendecir. A mi casa nunca le va a faltar ni de comer, ni de vestir, ni de aún de poder tener para multiplicar, porque quien me provee no es un santo, de yeso, de madera, ni de bronce, sino es el que hizo los cielos y la tierra. Quien me provee es el Señor. Pero lo que me causaba era el temor de decir, quédense, por favor, quédense. No, respetemos según la faz de las autoridades, pero declaremos que el Señor es quien nos sana, el Señor es quien provee, porque tenemos la autoridad. Iglesia, por lo nuevo, levantemos la vara. Después Dios es soberano, pero nosotros levantemos a través de Cristo Jesús y con autoridad y declaremos sanidad. Porque en este tiempo las personas van a venir desesperadas a decir, ¿a quién vamos a ir? Si hemos ido a San Cayetano y seguimos en miseria, seguimos en hambre. Si hemos ido a brujos y sigo enfermo. Si hemos ido a sectas, si hemos adorado a otros santos y seguimos en una vida miserable. ¿Cuál es la salida? La salida es Jesucristo, el único Dios poderoso y verdadero, que tiene ojos y ve, que tiene manos y hace, que tiene autoridad, y esa autoridad nos la da a nosotros. Levanta la vara. Y levantó la vara y el mar se abrió. Y dice que se quedaron como un muro, congeladas las aguas. Se quedaron como un muro y pasaron en seco. Así es como vamos a pasar, lo declaro proféticamente. Y cuando pasemos este tiempo difícil, de caos y de confusión, vamos a terminar alabando y exaltando al Señor y declarando, ha echado a la mar quien nos perseguía. Jinete y caballo echó a la mar. Echó a la mar. Dice que los que están estudiando
arqueología subacuática, encontraron los restos de este ejército. Pudieron descifrar y encontraron huesos, encontraron huesos de personas, encontraron espadas, armas, carros que datan de los años justamente donde se relata esta historia. Fue real. El Señor dio una gran victoria y así Dios nos va a dar una gran victoria. Oramos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero que hagamos algo espiritualmente. Que levantes ahí tu mano derecha, tu mano con la que normalmente sos quien o escribís o la que usás, porque no importa si la derecha o la izquierda, lo importante es que levantes tu mano declarando victoria. Levanta tu mano aunque no tengas fuerza. Levanta tu mano en fe aunque no puedas ver que más allá del mar y los enemigos y el desierto hay una salida. Y esa salida es tu Dios, es tu Cristo, tu Señor, tu Salvador. Job estaba desesperado, no podía ver, enfermedad tras enfermedad, muerte, lo azotaban, su esposa la había dejado. Job estaba desesperado, sus amigos eran amigos que lo aconsejaban mal y en un momento, en medio de llagas, en medio de dificultad, en medio de un gran desierto, dijo: yo sé que mi Redentor vive. Declara que Cristo vive, declara que tu Redentor vive y Él te dará la victoria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, proféticamente declaramos lo que dice tu palabra, Señor. No vamos a temer, vamos a estar firmes, vamos a ver la salvación de Jehová en este tiempo, que hará con todos nosotros. Y los egipcios quedarán bajo el mar. La depresión, la angustia, la muerte, la enfermedad, el dolor, la desazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy nuestra vara es Jesucristo y el poder de su resurrección. Declaramos que la enfermedad quedará bajo los pies de Cristo. Declaramos ahora, Señor, que tú nos darás una gran victoria. Todo miedo, todo ataque de pánico, toda depresión, toda angustia queda bajo los pies de Cristo. Y declaramos que tu sangre es nuestra victoria. Gracias, Señor, porque pasaremos al otro lado y podremos decir: Dios ha hecho grandes cosas y ha hecho maravillas en medio de su pueblo en esta pandemia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Dios te bendice. Nos vamos a reencontrar, Dios mediante, el jueves a las 20 horas. Este mensaje va a quedar también luego en YouTube para que lo puedan ver y que sea hasta nuestro próximo encuentro.